Un saludo cordial, queridos hermanos. Queríamos recordarles en nuestras actividades en la semana. El día martes a las 7:15 empezamos la reunión de oración y a las 8 estamos saliendo a visitar, así que está cordialmente invitado. El día miércoles también estamos con el Instituto Bíblico, Nuevo Testamento con el pastor Eliseo, y el día viernes introducción a la consejería con mi persona. El jueves estudio bíblico y oración, el libro de Hebreos con el pastor Miguel. Los queremos invitar también. Fin de semana, el sábado empezamos a las 3 de la tarde con Oanza, nuevamente presencial, Oanza infantil, así que igual traiga a su niño por favor. A las 5 de la tarde JB, jóvenes de 15, 13 años están cordialmente invitados, y a las 7:30 tenemos el culto juvenil. Venga, participe con nosotros, aprenda la palabra del Señor. El día domingo también estamos, el primer turno a las 8, a las 10 el segundo turno, y en la noche a las 7 estamos acá reunidos para alabar al Señor y para aprender más de su palabra. Lo esperamos, que Dios le bendiga.
Bien, muy buenas noches, estimados hermanos. Vamos a dar inicio al culto en esta noche. Saludamos también a los que nos están viendo por las redes sociales para que puedan también estar con nosotros en este tiempo de alabanza para poder cantar a nuestro Dios y también tener el tiempo de la palabra y de la oración al final, ¿sí? Vamos a encomendarnos a Dios para que Él nos esté guiando en esta noche, nos esté dirigiendo. Así que le invito a inclinar su rostro, vamos a orar, ¿ya? Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta noche por este nuevo día, Señor. Gracias por el clima que nos regalas para que estemos aquí confortables, Señor, sin mucha calor, tampoco mucho frío, para poder alabarte, Señor, bendecirte a través de las canciones y declararte, Señor, que tú eres el Rey que hizo los cielos, la tierra, y que con tu palabra se formó todo, Señor. Vamos a cantarlo en esta noche y también, Señor, te encomendamos todo lo que se vaya a hacer en este culto, Señor. Te encomendamos también por las personas que aún faltan por llegar. Ayuda a que lleguen sin problemas a tu casa y te encomendamos, Señor, la meditación, la predicación de tu palabra y el tiempo de oración también, Señor. Gracias, Señor, en esta noche te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar alabando a nuestro Dios. Cantemos este coro que hemos estado aprendiendo ya los domingos. Dice: el Dios que adoramos. Cante conmigo. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Una vez más digámosles: el Dios que descendió. El Dios que descendió sobre su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie como Él. Nadie como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ahora le digamos: a Él sea la gloria. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para
eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Vamos a cantar, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Una vez más, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Cantemos: tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Dejaste el trono para mostrarnos la luz. Cante conmigo. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré.
Tu nombre levantaré. Dígale, me deleito en adorarte. Me deleito en adorarte. Te agradezco. Te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mis deudas pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. He decidido seguir a Cristo. Cantemos en esta noche. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cantemos otro himno en esta noche. Dice: sublime gracia del Señor. Y luego de esto ya estaremos con el mensaje en esta noche. Sí, cante conmigo: sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó.
precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros de aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. ¿Y cuándo en Sión? Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Adelante, pastor. Tiene el tiempo de la meditación. Muy buenas noches, hermanos. ¿No están acá o no están acá? Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Realmente estamos agradecidos al Señor por estar nuevamente acá. Voy a pedirles, por favor, que me puedan acompañar en sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 8. Vamos a continuar nuestro estudio, por favor, hermanos. Hebreos 8, vamos a ponernos de pie. Vamos a leer del versículo 1 al 6. ¿Lo tenemos ya? Hebreos, capítulo 8, versículo 1 al 6, dice la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a orar, por favor, queridos hermanos. Señor, gracias le damos, Padre, por esta noche. Gracias por las alabanzas, Dios, y por poder leer su palabra. Mucho más por meditarla, Señor, estudiarla. Y siempre, Señor, mi petición es que usted, Padre, pueda abrir el corazón de mis hermanos, el entendimiento. Ayúdeme a ser claro, Señor, en la exposición de las Escrituras, y siempre pedirle también por el obrar de su Espíritu, Señor, en nuestros corazones. Hay mucha información, sin duda, en las porciones y en el libro en general, pero necesitamos siempre, Señor, que su Espíritu nos lleve a poder entender de una manera espiritual, Señor, esta porción para nuestra vida. Pido su dirección, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Gracias, Carlitos. Muy bien, bueno, el libro de Hebreos, como ya se han podido imaginar, es un libro un poco complicado, un poco difícil tal vez, y ya entrar, una cosa es bueno escuchar ahí, pero ya para poder enseñar es nuevamente interiorizarse, ¿no?, en todo lo que implica toda esta carta, ¿no? Y bueno, creo que algunas palabras, hermanos, que no debemos sacar de nuestra mente cuando estamos estudiando el libro de Hebreos son palabras como mejor, superior, mayor, ¿no? Y todo el libro va a hacer eso en relación a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El versículo 1 comienza de esa manera:
Dice Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, lo primero que hemos visto es eso, que Jesucristo era mejor que los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento habían recibido, ¿no? Pequeñas porciones del mensaje de Dios, eran fracciones del mensaje por medio de sueños, de visiones, de revelaciones. Pero Cristo dice, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que es la revelación final y completa. Ya no es el mensaje fraccionado, es el mensaje completo, ¿no? La revelación de Dios siempre ha sido por partes, de manera progresiva, pero Jesús da el mensaje completo, ¿no? Y vemos ahí como profeta, es mayor que los otros profetas. Recordemos que en Juan 17 él dice algo, ¿verdad? Dice, Padre, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Eso lo dice en Juan 17, es la última oración antes de ir a la cruz. Y como que uno se pregunta y dice, ¿cómo que he acabado la obra si todavía no he ido a la cruz? Creo que se estaba refiriendo a su obra de profeta, porque él, dice Lucas 4:18, vino a anunciar las buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y a predicar, dice, el año agradable del Señor. Entonces, en su oficio de profeta, Jesús viene a dar ese mensaje completo. Todo aquello que era fracciones, pedazos, Él lo completa. Y vemos ahí en Apocalipsis cómo comienza el primer versículo. Dice, la revelación de Jesucristo. Fue la última revelación a su siervo Juan que dio el Señor, ¿no? Y es por eso la gran advertencia en los versículos finales. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro de la profecía. Dice, si alguno añadiere, ¿no?, a las palabras de este libro de la profecía, Dios traerá todas las plagas que están en este libro. Si alguno quitare, bueno, dice Dios quitará su parte también del libro de la vida. Entonces, advertencias serias, ¿no? Pero miren, empieza con esto. Jesús es mejor que los profetas. No hay ningún profeta que sea como Cristo. Pero continúa diciendo también que Jesús es superior a los ángeles, ¿no? Nuevamente las palabras, mejor, superior, mayor. Y dice, es superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, dice, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. De los ángeles, dice, ciertamente dice de ellos, mis ángeles son espíritus y son ministros, dice, hechos llama de fuego. Son espíritus ministradores que están al servicio de los que vamos a heredar la salvación. Eso dice de los ángeles, ¿no? Qué bendición, hermanos, que los ángeles están al servicio de nosotros, ¿no? Nos cuidan, nos protegen. De cuántos males, de cuántas cosas no nos protegerán los ángeles. Así que ellos son eso, ¿no? Espíritus, son ministros que están sirviendo a Dios. Pero del Hijo dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y fuerte la declaración. Y bueno, lo especial de esta carta son las advertencias, ¿no? Es como que lo hace de una manera intercalada, nos enseña estas verdades profundas, ¿no? Cristo mejor que los profetas, mejor que los ángeles, y de pronto hace una pausa y va a la primera exhortación, la primera advertencia, y dice, cuidado, ¿no? No te descuides, te puedes deslizar. Así que dice, es necesario, es una necesidad en la vida de cada creyente que con más diligencia atendamos, hermanos, las cosas que hemos oído. Hermanos, algo que creo que nos pasa y mucho más cuando son estudios bíblicos, es tan fácil perder la atención. Como que medio nos dormimos, no prestamos atención y poco a poco nos vamos deslizando, nos vamos descuidando de ciertas cosas que deberíamos haber asimilado, ¿no? La idea de deslizarse es un apartarse del Señor de una manera casi imperceptible. No me doy cuenta. Así ya no empiezo a hacer mi tiempo devocional, tal vez un día sí, otro día no, lo hago mañana, ¿no? Ahora es fin de semana, igual voy a escuchar en el culto de jóvenes o igual voy a escuchar el domingo, de paso 3 enseñanzas y voy descuidando, ¿no? Ese prestar atención, que Dios me hable de una manera personal y directa, ¿no? O en los cultos, ¿no? Por ahí no es un tema que me llame la atención y de pronto converso un poquito acá y pierdo el hilo de la enseñanza, ¿verdad? Pero todo esto dice, ¿no? Y siempre las advertencias también, hermanos, van a ir de más a menos.
Cada advertencia va a ser más severa que la anterior. Acá primero era un descuido. Es como cuando, hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, estaban caminando y había algo resbaloso en el baño, ¿no? ¿Quién no se ha caído en el baño pisando algo resbaloso, ¿no? Y ha sonado su cabeza por todas partes. Bueno, a mí me ha pasado una vez, solo una así. Aprendí la lección después. O una cáscara, no sé, de gualele ahí, y uno, ¿por qué? Por descuido. No presté atención dónde estoy poniendo el pie, si está resbaloso o hay algún objeto que me puede llevar a deslizarme. Esa es la idea. Pero continúa avanzando y luego va a decir otra vez, ¿no? La palabra, les había dicho mejor, superior y mayor. Y va a empezar a hablar Moisés, ¿no? Aquí ya entra en problemas el autor porque les va a tocar al ídolo de los judíos, ¿no? Es como tocar a Messi para los argentinos, ¿no? Nosotros no tenemos a quién, ¿no? Reaccionar, así que, pero ellos así como si le dijeran algo a Messi, era el ídolo, Moisés era el mejor para ellos. Pero él dice, bueno, ¿verdad? Moisés ha sido fiel en la casa de Dios, pero cuánta mayor gloria, dice, y honra merece el dueño de la casa, y ese es Cristo. Entonces Cristo también es mayor que Moisés. Entre ahí va a haber dos advertencias más. Una va a ser la dureza. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Miren, hermanos, de una actitud de descuido, el corazón nuestro se empieza a endurecer. Ya no hay reacción a la palabra de Dios. Ya el Señor no nos habla, no toca nuestra vida, no derramamos lágrimas. No hay ese compungir de corazón que vimos en la primera predicación de Pedro, recuerden, ¿no? Pedro predica y les dice, ustedes crucificaron al santo, al justo. Y todos ellos que en algún momento habían dicho, crucifícale, crucifícale, le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Se habían compungido, dice una tristeza profunda porque sabían que habían sido parte de la muerte del Señor Jesucristo, del Mesías. Y Pedro les dice, arrepiéntanse. Y todos ellos cambian, dice. Empiezan a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, hubo un cambio en su vida, ¿no? Pero cuando hay dureza, escucho mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza. Puedo leer incluso mi Biblia, puedo estar sirviendo a Dios, pero no hay una reacción, no me duele mi pecado, no me entristece, ¿no? Pablo dice en 2 Corintios, la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Me lleva a una tristeza profunda y a un cambio de actitud y un cambio de conducta, ¿verdad? Y la otra advertencia es, se detuvieron, ¿no? Descuido, dureza y luego se detuvieron en su crecimiento. Después de tanto tiempo, ¿no? Debiendo ser ya maestros, siguen siendo como niños. Todavía tienen necesidad de los primeros rudimentos, las cosas básicas. Cosas de Cristo, ¿no? ¿Qué cosas sabemos de Cristo? Que nació en Belén, que murió en la cruz, que le pusieron una corona de espinas, un montón de cosas. Pero dice, las cosas que le estoy mencionando son difíciles de explicar. Y no porque en un sentido sean complicadas, aunque requiere tiempo, meditación, pero lo que hace más difícil el comprender esto, le dice, es que ustedes se han vuelto tardos para oír. Otro pasaje similar diría, con su oído oyen pesadamente. Y tiene que ver eso, ¿no? Con no prestar atención. Tenemos necesidad otra vez de leche, dice, ya no de alimento sólido. Y con esa advertencia como que les hace reaccionar. Hermanos, estos cristianos más o menos son unos cristianos de 30 años. Son cristianos ya de segunda generación más o menos. 30 años. En 30 años ya debería haber madurez en ellos, ¿verdad? Ya deberían saber muchas cosas que está explicando, pero no había sido así. Entonces con esto continúa, ¿no? Continúa y empieza a decir, bueno, Cristo también, acuérdense que es mejor que los profetas, que los sacerdotes, ¿no? Y ese es el tema ahorita, bueno, desde el capítulo 7, 8, 9 hasta el 10 es lo que va a desarrollar entonces el apóstol Pablo, ¿no? Llegamos aquí al capítulo 8, queridos hermanos. Quería hacer simplemente tal vez un poquito, no sé si más para ustedes o para mí, pero en este contexto él había demostrado o había presentado argumentos para demostrar que Jesús es superior al sacerdocio de Aarón, ¿no?
Es en todos los sentidos, es mucho, mucho más superior el sacerdocio de Cristo, ¿no? Ahora, miren cómo empieza el versículo. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo. Y cuando vemos esta frase, como que pensamos que el autor o el escritor va a hacer una recapitulación o va a hacer un repaso de todo lo que estaba hablando. Bueno, yo lo he hecho el repaso, ¿no? Pero él no es la intención de él. La palabra punto principal viene de un sustantivo que significa igual cabeza, ¿no? ¿Qué es la cabeza? Es la parte más elevada de un individuo, eso es la cabeza. Entonces, por esta palabra entendemos que cuando él está diciendo el punto principal de todo esto, está queriendo dar énfasis a todo aquello que había enseñado previamente. No quiere volver a enseñar, pero sí va a dar énfasis a algunas cosas que son importantes. Esto, lo que les digo, lo podemos evidenciar por la segunda frase, ¿no? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Ahora, ¿dónde se repite esta palabra? Tal sumo sacerdote. Si vemos un poquito en nuestras Biblias, en el anterior capítulo, Hebreos 7:26, miren, ahí está la frase. Dice, porque tal sumo sacerdote, lo tengo también ahí en la pantalla, dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y aquí va a poner el énfasis el escritor de Hebreos. ¿Cómo era este sumo sacerdote? O sea, dice tal sumo sacerdote, o sea, de esta naturaleza, de estas características, de esta condición. ¿Cómo era este sumo sacerdote? Dice santo, era inocente, era sin mancha, era apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. ¿No? Por eso dice así, diciendo que tenemos tal sumo sacerdote o tal sumo sacerdote nos convenía. Miren, hermanos, siempre que va a explicar la superioridad de Cristo, en este sentido como sumo sacerdote, tiene que hacer un contraste con el sumo sacerdote según el linaje levítico o de Aarón. Está haciendo un contraste. Y si nosotros vemos, ningún sumo sacerdote, ¿cuál fue el primer sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? El hermano de Moisés, Aarón, ¿verdad? Algunos dicen que hasta esta fecha en la que se escribe posiblemente antes del 70, porque en el 70 ya el templo es destruido, entonces ya no había estas ceremonias, no había dónde hagan estos sacrificios, pero más o menos ha debido haber, dice, unos 80 sumos sacerdotes, ¿no? Pero ninguno de ellos ha sido como este, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y esta declaración fuerte, ¿no? Hecho más sublime que los cielos, ¿sí? Entonces enfatiza eso, pero ¿qué más? El versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Estos sumos sacerdotes que entraban una vez al año en un día especial que era el día de la expiación, estos tenían que presentar primero por sus pecados. No podían entrar con pecado porque morían. La santidad de Dios, o sea, los mataba, ¿sí? Obviamente habían otros sacrificios que no eran el día de expiación, pero eran continuos, constantes. Entonces el sumo sacerdote o el sacerdote tenía que presentar, primero dice, sacrificio por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Pero Jesús dice esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y mire entonces el énfasis que le pone el escritor. Este es este tal sumo sacerdote, el que nos convenía, ¿no? Tiene todas estas características en oposición o de una manera contraria a los antiguos sacerdotes, ¿no? Finalmente el versículo 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Los demás eran débiles. Recordemos que un poco más adelante dice, ellos morían, o sea, no podían continuar. Debido a que envejecían, enfermaban, morían, entonces tenía que haber un sucesor. Eran débiles, pero Cristo dice hecho perfecto, ¿no? Perfecto para siempre, ¿sí? Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá, hermanos, a manera de introducir el capítulo 8. El propósito entonces del autor es enfatizar ciertas cualidades y características de este sumo sacerdote perfecto y superior que es Cristo, pero ahora va a incluir a esto otros argumentos para seguir demostrando esto.
que el sacerdocio de Cristo es completamente superior al antiguo, a la antigua orden sacerdotal de acuerdo a Aarón o al sacerdocio levítico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos nuevos argumentos? En primer lugar, un mejor santuario. En segundo lugar, un mejor sacrificio. Y en tercer lugar, un mejor pacto, ¿no? Y esta noche, bueno, si Dios lo permite, llegaremos al segundo, pero si no, vamos a ver el primero y los próximos jueves vamos a desarrollar los otros, ¿sí? Entonces, miren, un montón de cosas, aspectos ha presentado el escritor para demostrar que Cristo es superior y ahora quiere incluir más. Un mejor santuario, un mejor sacrificio y un mejor pacto, ¿no? Empecemos entonces ahí en el capítulo 8, ¿qué más dice? Decía, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ¿no? Entonces ahí está, creo que la imagen, aunque bueno, no sabemos si es así en realidad, pero como que nos ilustra, ¿no? Ahí está el Señor Jesucristo sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora hay varias enseñanzas, bueno, dos enseñanzas que podemos mencionar acerca de esta palabra cuando dice, Él se sentó. Lo primero, hermanos, que podemos mencionar ahí es que Jesús se sentó en el trono una vez que completó sus tareas sacerdotales. Y esto está vinculado con la última palabra que el Señor, la penúltima sería, ¿no? La penúltima palabra que el Señor menciona desde la cruz. ¿Cuál es? A ver quién me dice, quién se acuerda. 7 palabras dijo el Señor desde la cruz, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Mujer, ahí tu hijo, ahí tu madre, de las que me acuerdo, pero la penúltima. La última era, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está, ¿no? Esa es la penúltima, ¿no? Y creo que lo tengo acá. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Hermanos, en el Antiguo Testamento, o se puede decir, ¿no? En el antiguo tiempo, un sistema complicado de sacrificios se ofrecía por los pecados. Como sabemos, el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, la única manera en que el hombre podía acercarse a Dios era por un sustituto, era por medio de un animal sacrificado. Esa era la única manera. Entonces, cuando la persona que había pecado, generalmente los pecados que eran por ignorancia, los pecados por hierro, no tanto así los pecados por soberbia o que eran voluntarios, pero cuando las personas venían donde el sumo sacerdote y le decían, bueno, he pecado, entonces ellos tenían que ofrecer. Habían distintos tipos de sacrificio levítico, lo describe, ¿no? Podía ser vacas, podía ser palomitas para los más pobres, corderos, o sea, dependía. Pero esta era la forma entonces que el sacerdote, él no podía ir directamente, era el sacerdote que presentaba, ¿no? Primeramente por ellos, como decía, luego por la persona que había venido, y esa era la forma en que ellos cubrían o pasaban por alto sus pecados. Ahora, ellos venían y decían, bueno, aquí está mi ofrenda y el sacerdote, como había intercedido por ellos, el sacrificio había sido acepto, entonces ellos decían, bueno, he sido perdonado, mi vida está limpia. Pero había un detalle, que posiblemente, ¿no? Se fueron en la mañana, por decirles, a ofrecer el sacrificio y en la tarde volvieron a pecar. Al día siguiente continuaban de una u otra manera pecando, ya sea de pensamiento, palabra, actitud. Entonces, al resultado de eso, tenían que haber sacrificios frecuentes. Pecaba, otro sacrificio. Pecado, otro sacrificio. Porque estos animalitos no podrían quitar los pecados. Solamente los cubrían. Los pasaban por alto. Pero cuando Jesús viene, ¿no? Él realmente paga por todos los pecados. Esta palabra consumado es la misma que se utiliza para la cancelación de una deuda, ¿no? Ahí en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús, al morir en la cruz, ¿no? No solamente estaba pagando la totalidad de los pecados de la humanidad, la totalidad,
sino también estaba eliminando estos sistemas de sacrificios complicados, continuos, constantes. Estaba poniendo fin a que cada día o una vez al año, el día de expiación, se ofrezcan estos sacrificios. El sacrificio de Cristo fue único, por eso cuando Juan lo vio ahí, ¿verdad? A Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él cancela la deuda, por eso dice consumado es, Él termina, y por eso Él puede sentarse como dice, a la diestra del trono de la majestad en las alturas, como una evidencia de que he terminado la tarea que Dios me ha encomendado de salvar a la humanidad, de morir en la cruz y pagar los pecados, como dice Pedro, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ya lo hice y me puedo sentar. Ahora hay algo interesante, hermanos, si nosotros vemos, voy a adelantar un poquito eso. Miren, aquí tengo una imagen del tabernáculo, hermanos. Acá arribita, no sé si voy a poder señalar, siempre que aprieto, no, a veces no me sale, pero ahí en la parte de arriba, ahí, miren, ahí está mostrando lo que era realmente el atrio, ¿no? Todo esto era como un patio, el patio del tabernáculo. Bueno, aquí había en el patio algunos utensilios y este era el tabernáculo propiamente dicho, ¿no? Acá en la imagen más grande podemos ver los utensilios que estaban afuera. Eran justamente, aquí está el altar de los sacrificios, ahí está el lavacro de bronce, ¿no? En el lugar santo, sabemos que el tabernáculo se dividía en lugar santo, que era todo este espacio. Aquí había una cortina y pasando esta cortina estaba el lugar santísimo. En el lugar santo habían algunos utensilios también, ¿no? Lo vemos ahí, el candelabro, está la mesa de los panes de la proposición y aquí está el altar del incienso. Y acá, ¿no? Lo podemos ver aquí un poquito tal vez más grande, estaba el arca del pacto. En el arca del pacto estaba la vara de Moisés que reverdeció, ¿se acuerdan? Una vara y era un palo muerto, pero reverdece, ¿no? Como una figura de que Cristo, como raíz de tierra seca, dice Isaías, ¿verdad? Va a volver a la vida. Muerto ya, vuelve a la vida. Estaba también una porción del maná que Dios les había dado y estaban las tablas de la ley. Pero es importante esto, hermano, el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Pero, hermanos, si ustedes vemos ahí en la imagen y buscamos, en ningún lugar vamos a encontrar un asiento, una silla o un sillón. Porque los sacerdotes que ministraban ahí nunca terminaban su trabajo. Entonces no podían sentarse. Continuamente tenían que estar haciendo estos sacrificios, intercediendo por los del pueblo. Pero el Señor Jesús, ¿no? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas porque terminó. Porque Él dijo, consumado es. He acabado la obra que el Padre me dio. No hay nada más que hacer. He cancelado la totalidad de la deuda, ¿sí? Pero otra enseñanza que podemos sacar del hecho de sentarse, de que Él se sentó a la diestra, es el sentarse en el Antiguo Testamento era una señal de honor o de autoridad. Los reyes, ¿no? Que se sentaban en su trono para recibir a sus súbditos, ¿no? Ellos le hacían la vehemencia, el respeto. También se sentaban ahí cuando tenían que emitir un veredicto, ¿no? Y cuando tenían que, por ejemplo, lo vemos a Salomón, cuando vienen estas dos mujeres, ¿no? Que estaban peleando por sus niños, se sienta en su trono y él dicta la sentencia. Y esto lo vamos a ver, ¿no? En el libro de Apocalipsis habla mucho de Jesús compartiendo el trono con su Padre. Si vemos un momentito, hermanos, por favor, Apocalipsis capítulo 3, solamente como ejemplo. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 21, 3:21. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Un poco más adelante, en el capítulo 6 también va a mencionar eso, que está ahí sentado, está agarrando un libro con los 7 sellos,
y ¿no? al que está sentado en el trono, también cuando las multitudes van a adorar. Entonces es una señal de honor y autoridad. Miren, si por un lado, volvemos a Hebreos por favor, si por un lado el escritor de Hebreos está demostrando la superioridad de Cristo como sacerdote, también está queriendo señalar la realeza de Cristo. Y aquí volvemos tal vez a la imagen de Melquisedec, ¿se acuerdan? Melquisedec era sacerdote, rey. Y vemos aquí a Cristo presentándole igual. Es sacerdote a la vez, pero también es rey. Y ahí podemos ver los tres ministerios de Cristo. Lo hemos mencionado como profeta, como sacerdote en este tiempo. Su oficio sacerdotal terrenal ya lo cumplió. Era venir a morir por nuestros pecados, nos redimió, siendo la propiciación, dice, por nuestros pecados. Todavía tiene algo, una parte, lo vamos a ver un poquito más adelante, en su ejercicio sumo sacerdotal. Pero aunque es rey, no está ejerciendo su reinado todavía. Eso lo hará cuando vuelva, ¿verdad? Con sus santos ángeles, con su iglesia, venza a Satanás y sus ejércitos y comenzará el milenio. Entonces ahí va a estar, ¿no? Dice, él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene escrito ese nombre, dice, en su muslo, entonces va a cumplir eso, ¿no? Entonces eso podemos ver en primer lugar acá. Ahora, cuando pensamos en esto, un mejor santuario, hay algunos aspectos que nos vienen a nuestra mente. En primer lugar, Jesús está sirviendo en ese santuario, ¿no? Y dice ahí el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nosotros, ministro del santuario. ¿Qué significa la palabra ministrar o ministro? Está hablando de servicio, ¿verdad? En el antiguo tiempo esto hablaba de un servicio público. Pero cuando la iglesia empezó a crecer, a avanzar, se adoptó esta palabra y se refería a un servicio santo, a una liturgia, ¿no? En adoración, en expresión de adoración a Dios. Si nosotros vemos algunos pasajes, Hechos, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 2, 13:2. Dice ahí, desde el 1 vamos a leer. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando, aquí está la palabra, ministrando estos al Señor, es decir, sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Ve? Entonces ahí está la palabra. La idea es un servicio santo, un servicio de compromiso al Señor. Romanos, capítulo 15, un poquito más adelante ahí, es el siguiente libro, Hechos Romanos, capítulo 15, versículo 16, Hechos 15, 16, ¿lo tenemos ya? Dice, para ser ministro de Jesucristo, otra vez, ¿no? Siervo o estar al servicio de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Miren, siempre que se utiliza esta palabra en relación a los siervos, en relación a la iglesia, tiene que ver con santidad. Tiene que ver con ser una ofrenda agradable a Dios, tiene que ver, se relaciona con el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, cuando dice acá, hablando del Señor Jesús, volvemos a Hebreos 8:2, dice, ministro del santuario, ¿no? Entonces, lo primero que vemos ahí es que Jesús está sirviendo en ese santuario, ¿no? Él está haciendo su servicio con todas las condiciones que tienen que tener, ¿no? Y algo interesante de acá, hermanos, es que en el Antiguo Testamento, voy a intentar, si no me pierdo, voy a volver acá a esta imagen. Acá les había dicho que este era el propiciatorio, ¿verdad? Se señala ahí en la pantalla esta tapita. Miren, el sacerdote sobre este propiciatorio era donde derramaba la sangre del cordero. Ahora, para evidenciar o mostrar que Dios estaba aceptando esa ofrenda, la gloria de Dios descendía sobre esta
sobre este propiciatorio, sobre esta placa, ¿no? Era una placa de una sola pieza con 2 querubines mirándose el uno al otro. Esta placa como que también evidenciaba que la ira de Dios se frenaba en contra de la humanidad. Miren, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. A lo largo de la historia bíblica hemos visto momentos donde la ira de Dios se revela. Es paciente y misericordioso, pero llega un momento en su soberana voluntad que dice Dios, voy a castigar el pecado. Lo hemos visto en el diluvio, ¿verdad? Ahí el pensamiento de la gente de continuo era el mal, sabían... Todo el tiempo estaban pensando mal y estaban obrando mal. Entonces Dios dice, bueno, vamos a hacer un arca y todo el que entre en el arca se va a salvar. La gente que no cree esto, ¿no? Es asesinada, es ahogada con el diluvio, muere. Una evidencia de la ira de Dios. Podemos ver en Sodoma y en Gomorra. La maldad de la gente, la inmoralidad era impresionante, llega a un punto, ¿no?, increíble y desciende azufre y fuego y consume. Entonces la ira de Dios siempre va a castigar el pecado en su justicia. Él no puede pasar por alto el pecado. Entonces esto, cuando esa sangre se ponía en esa tapa en el propiciatorio, era como que bajaba Dios, aceptaba eso y era como que por eso dice que Jesús siendo propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios quiere llegar al pecador, al rebelde, pero está Cristo ahí y aplaca la ira de Dios. Pero miren, Dios tenía que descender para aceptar el sacrificio. Pero cuando vemos acá, ¿no?, hablando de Jesús está sirviendo en el santuario, Dios ya no tiene que descender para aceptar esa sangre, sino ¿quién es el que sube? Dice acá que Jesús se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesús como sumo sacerdote, y Él mismo es el sacrificio, recordemos, dice Hebreos más adelante, y no con sangre de toros y machos cabríos, sino con su propia sangre, entró en el cielo mismo, en el santuario. Ahorita vamos a ver explicando algo más del santuario. Pero Cristo ahora, hermanos, es que va y presenta. El día de la resurrección, yo no sé si ustedes se acuerdan, no recuerdo bien el orden de los eventos, quién va primero. Al parecer fueron las mujeres, ¿no? Luego llamaron a Juan y a Pedro y corrieron, pero hay no sé cuál de los evangelios relata esto. Una de las mujeres lo ve al Señor Jesús y le dice Raboni, ¿no?, que significa maestro, y lo quiere abrazar. Y él le dice, no me toques, le dice, ¿no? Porque todavía no he subido a mi Padre. Diles a los demás, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces miren, Él es el que sube y se presenta Él mismo. Él es el sumo sacerdote y Él mismo es el sacrificio. Esa es su propia sangre y lo va a presentar en el verdadero santuario, que es el cielo mismo. Y Dios acepta, hermanos, esa sangre. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros, los que creemos en Él, somos aceptos en el amado. Como Dios el Padre ha aceptado ese sacrificio, ha aceptado esa sangre, toda aquella persona que se identifica con Cristo por fe también es acepto en el amado. Se reconcilia, ¿no? En los anteriores versículos hablaba, ¿no?, de un solo mediador. Bueno, aquí también va a decir, no es mediador de un mejor pacto. La palabra mediador habla de un pontífice, o un sacerdote significaba, es un puente, ¿no?, que va a ir, va a querer reconciliar a Dios y al hombre pecador, ¿no? Entonces eso, bueno, podemos ver acá cuando dice que Jesús está sirviendo en ese santuario porque Él subió, a diferencia del Antiguo Testamento. Como les mencionaba, siempre hace un contraste, hermanos, para demostrar la superioridad de estas cosas que va a decir más adelante. Son celestiales, son lo real, lo demás era sombra y figura, ¿no? Siempre va a ser mejor, ¿no?, por todas estas características. Entonces no desciende ya al Padre, Jesús mismo sube con su propia sangre y es acepto, ¿verdad? Pero un segundo punto que vemos en cuanto a esto, en un mejor santuario, es su ministerio en el santuario celestial es superior al servicio sacerdotal en la tierra. Dice el versículo, bueno, en primer lugar esto, ¿por qué es superior? Porque no fue construido por la mano del hombre, sino por el Señor. Hermanos, recordemos que
cuando Dios le da la visión a Moisés, es verdad, Dios le da todas las medidas, todas las características, ¿no? Todo esto, hermanos, que hemos visto, no es invención del hombre, no es que Moisés se ha imaginado. Por eso dice ahí, si un poquito vemos ahí más adelante, el capítulo 5, la última parte, dice, sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir o construir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te está mostrando en el monte. Entonces, no sé, yo creo que por ahí como con unas diapositivas así, estamos al revés, esto no. No está, ahí está. Entonces, miren, era como que Moisés tenía una visión de esto. Y Dios le dice, vas a hacer igualito. Las pieles de los carneros, el color, ¿no? Las columnas, las bases, los utensilios de una pieza. Incluso, hermanos, ahí en el arca del pacto, esas varas ahí que ustedes ven ahí, todo eso el Señor le describe, para que lo transporten, las anillas, cómo deberían ser, de qué madera, cuáles deberían ser bañadas con oro, cuáles con bronce, ¿no? Pero eso lo tuvieron que construir ahí, ¿no? Los que eran carpinteros, carpintería, cada uno en su oficio. Pero dice acá que el ministerio del Señor es superior al servicio sacerdotal en la tierra, porque el Señor Jesús ya no está sirviendo en este tabernáculo terrenal, sino en un tabernáculo que no ha sido construido por manos de hombres. Un poquito más adelante vamos al capítulo 9, versículo 11, hermanos, de Hebreos 9, 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ¿qué dice? No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, miren, hermanos, el otro argumento que está presentando aquí el escritor para demostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo es un mejor santuario. Un mejor santuario porque no ha sido hecho por manos humanas. Dios, ¿no? Y era el verdadero, el otro era una copia, ¿no? Y continúa diciendo eso, ¿verdad? Acá el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hermanos, si yo pongo ahí mi mano y hago una linterna, lo que vamos a ver es una silueta, ¿verdad? Pero no vemos los detalles, no vemos cualidades ni características. Entonces todo esto del santuario, del tabernáculo, todo esto del sacerdocio de Cristo eran simplemente figuras y sombras. Pero con Cristo vemos los detalles y vemos la grandeza de la obra de Dios. Vemos lo espectacular, ¿no?, de lo que Dios había diseñado para reconciliar al hombre con Dios. Finalmente, inciso C dice, Jesús sirve como sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo, ¿no? Y esto también es maravilloso y grandioso. Miren, el ministerio del Señor Jesús acá, hermanos, es un ministerio de intercesión. Como les había dicho, cuando Jesús está en la tierra, ya cumple tal vez el trabajo más importante que era como sumo sacerdote. Presentar el sacrificio por nuestros pecados y pagar la totalidad de la deuda. Pero hoy día está a la diestra del Padre, pero todavía intercediendo por nosotros. Si vemos ahí el capítulo 7, versículo 25, 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? ¿Están conmigo? 7:25, para interceder por ellos. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Primera Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, la palabra de Dios, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo, ¿no?
intercesor. Jesús hoy en día está ahí, todavía desarrollando o ministrando o siendo ministro en este santuario celestial a la diestra del Padre. Y querido hermano, intercede por usted, intercede por mí. No olvidemos que el acusador de los hermanos, ¿no? Así alguien lo menciona, el apóstol Pablo, el acusador de los hermanos todavía hace el mismo trabajo que hizo con Job. Pero Job no te teme de balde. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Tiene familia, tiene posiciones, como no te va a alabar. Y va queriendo ahí, ¿no? Acusar. Pero quítale todo lo que tiene y va a ver cómo blasfema en tu nombre. Pero tiene salud. Toca su cuerpo y va a ver cómo. Y ese trabajo hace Satanás, ¿no? Queriendo acusarnos, ¿no? Y tal vez en algún momento tendrá razón, ¿no? Mira, él dice que es tu hijo, que te ama, que te sirve, pero mira, no lee su Biblia, está viviendo una doble vida. Hay pecados que no quiere confesar, hay orgullo, hay falta de humildad, hay soberbia, hay falta de perdón. Y ahí está el acusador, pero ahí está Cristo, que intercede, que nos defiende como abogado, es el abogado defensor. Está bien, es cierto, está pecando, pero yo he cancelado la totalidad de ese pecado. Lo hermoso, hermanos, es que nuestro Dios había hablado, Él es perpetuamente, decía una palabra ahí, ¿verdad? No está limitado a tiempo, no tiene pasado, presente y futuro nuestro Dios. Dios ve un panorama completo y Él dice, si bien para nosotros hay pasado, presente y futuro, para Dios no. Y Él dice, todos sus pecados han sido cancelados y pagados con mi sangre. Sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados futuros, ¿no? Y les tapa la boca, ¿no? Hay una ilustración que me venía a la mente ayer en la clase de discipulado, ¿no? En relación a esto creo que también estábamos hablando un poco ahí. Y cuenta la historia que había una señora que había cometido un delito. Cuando la señora va a juicio, entonces, dice que toda la evidencia realmente estaba en su contra. Ella era culpable. Entonces el oficial dice, pónganse de pie, va a pasar el juez. Y cuando pasa el juez ahí por esa puerta y se va a sentar ahí a su estrado, la mujer empieza a sonreír, ella está contenta, feliz, porque el juez era su hijo. Dice, mi hijo, ¿no? Mi hijo me ama, así que seguro estoy libre, voy a salir terminando el juicio. Cuando se empiezan a presentar las evidencias, el fiscal dice esto y el otro, y era tan contundente las pruebas en contra de ella que era culpable. Así que cuando el juez tiene que dar la sentencia, dice, he visto las evidencias, la señora es culpable, ¿no? Y dice, o 3 años en la cárcel o $10,000 de fianza. Imagínense cómo estaba la madre, ¿no? Empieza a llorar y empieza a decir, no me quiere, ¿no? Mi hijo, ¿cómo me ha podido hacer eso? Termina el juicio, el hijo dice que se baja, se saca, ¿no? Esa túnica de juez, va donde su mamá, la abraza y la besa, le dice, mamá, te amo, yo voy a pagar la fianza. Y algo similar pasó con Dios, ¿no? Con nosotros. Dios en su justicia no puede pasar por alto el pecado y tiene que castigar el pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, ¿verdad? Pero eso es su justicia. En su amor envió a su Hijo para que muera por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su Hijo vino y canceló la fianza, ¿no? La paga que nosotros teníamos que pagar por el pecado. Y qué bendición. Y Él sigue manteniendo eso, sigue intercediendo por nosotros. Él es fiel y justo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el ministerio que está haciendo el Señor en este momento, ¿no? De interceder por nosotros cuando el acusador sin duda va al Padre y señala que a veces no estamos viviendo como deberíamos vivir, ¿no? Tal vez dos aplicaciones, hermanos, para finalizar. La próxima semana veremos un mejor sacrificio y, si Dios lo permite, también un mejor pacto. Pero estaba pensando en esto, ¿no? En que Dios ha pagado la totalidad de nuestros pecados, pero a veces nosotros, hermanos, no hemos tomado, no nos hemos posesionado de eso realmente. Todavía seguimos cargando con ciertas culpas en nosotros.
Incluso nosotros no podemos perdonarnos algunas cosas que hemos hecho. Pero si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos esos pecados, esas fallas que hemos tenido? Y otro aspecto que me llama la atención es cuando decía, ¿no?, el ministro del santuario, y les decía que siempre que habla de eso en un contexto de la iglesia, de los siervos, hablaba de santidad, ¿no? Recordemos que las palabras claves son mejor, mayor, superior. Pero nosotros a veces tenemos un servicio tan pobre, hermanos, en los diferentes ministerios que hacemos. No buscamos ser mejores, no buscamos ser superiores, no buscamos la excelencia, hermanos, en lo que hacemos. Y eso no se trata simplemente de yo esforzarme y dedicarle horas. Lo que hace mayor y superior a un servicio justamente es la santidad, es la pureza, es la comunión, es la consagración. Es el buscar eso, hermano. Yo no estoy diciendo, Pablo mismo dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta. Dos cosas pasan, hermanos. A veces o nos aferramos a las cosas buenas que hicimos en el pasado, pero yo antes ya serví, antes hice esto, antes... Sí, pero ya está, ya pasó. Deja atrás eso y seguí adelante. O también pecados, ¿verdad? Fallas. No, pero lo que hice hace 4 años, Dios no me va a perdonar. Pecados que pensamos que Dios no los puede limpiar, un aborto, ¿no? No sé, una pornografía, inmoralidad, adulterio, no sé, pensemos en pecados groseros, ¿no? Severos. Pero Dios te puede perdonar también todo eso. Deja atrás. La mujer de Lot, ¿no? Los ángeles que le sacaron le había dicho, vayan, pero no miren atrás. Ella miró atrás y se quedó parada, detenida, no pudo avanzar más. En uno de los evangelios dice, ninguno que toma el arado y mira atrás no es digno, ¿no? No es digno del Señor. Pero debemos avanzar, debemos ministrar, hermano, con las condiciones del Señor. Una vida santa, una vida en comunión. Ese servicio sin duda tendrá valor, ¿no? El ministerio del Señor Jesús era muy superior a lo de los otros, débiles, en pecado, en mancha, pero el ministerio de Jesús era con todas las características que él tenía, santo, inocente, sin mancha. Y qué lindo, ¿no? Y qué desafío tan grande sería que nosotros sirvamos de esa manera, ¿no? Que Dios les bendiga, vamos a orar. Señor, gracias le damos, Padre, por este tiempo de poder meditar en su palabra. Gracias por esta porción de las Escrituras, Dios. Agradecerle, Padre, por que podemos encontrar, Señor, tanta riqueza en estos versículos, Dios. Y rogarle, Señor, que usted nos ayude siempre a, no solamente, Padre, poder apropiarnos del sacrificio de Cristo por nosotros. Gracias porque Él ha cancelado la totalidad de nuestros pecados. Y nunca más usted se acordará de nuestros pecados y tenemos un lugar seguro en la presencia de Dios. Pero ayúdenos también, Dios, por favor, a vivir como usted quiere que vivamos, que sirvamos como Cristo sirvió, Señor, con integridad, con excelencia, con superioridad, con santidad, sin mancha, y fue más sublime que los cielos. Que podamos seguir ese ejemplo, Dios. Es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Va a pasar, por favor, nuestro director. Muy bien, hermanos, les invito a ponerse de pie. Vamos a tener el recojo de las ofrendas y diezmos. Como siempre acostumbramos, ahí están nuestros hermanos diáconos con los sobres para el que los pueda necesitar. Le piden nomás a ellos, ¿sí? Y mientras hacemos eso, vamos a cantar también Yo quiero más de ti. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por este tiempo, Señor, de tu palabra. Ahora te agradecemos, Señor, en el tiempo de
de las ofrendas y diezmos. Ayuda, Señor, a que tengamos siempre la provisión diaria para poder dar de lo que es tuyo. Gracias, Señor, por esto. Gracias por los hermanos que dan de corazón. Y te encomendamos, Señor, este tiempo que sea, Señor, siempre usado para agrandar tu obra aquí en tu casa y también afuera, Señor, donde más lo necesitan, Señor. Te encomendamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cante conmigo, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, me entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Tomen sus asientos, tenemos un tiempo más con el pastor. Bien, hermanos, rápidamente unos cuantos anuncios. Bueno, mañana y el próximo viernes ya terminamos el Instituto Bíblico, así que son las últimas clases ya. Ya estamos pensando en el nuevo trimestre, a animarles y desafiarles a que puedan participar. El día lunes va a haber una materia con el hermano el pastor Saúl Claroses, ¿no? Historia del cristianismo, ¿no? Historia del cristianismo, así que animarles a que puedan ingresar también. Y el día miércoles vamos a estar con el hermano Rudy, que va a ser Teología 2, ¿verdad? Así que obviamente han tenido que tomar, para tomar esta han tenido que tomar el 1, ¿verdad? ¿Es así? Así que animarles, hermanos, a que puedan también continuar en el Instituto Bíblico. Si el día sábado, bueno, nuestras actividades empiezan temprano, tenemos reunión de la misión acá, así que pedirles siempre sus oraciones también, que el Señor pueda guiar toda la reunión. En la tarde, bueno, tenemos Oanza a las 3 de la tarde, virtual, este fin de semana. Tenemos una actividad especial con JB, los juveniles, a las 2 de la tarde, por favor, tienen que estar todos acá. Y bueno, nos vamos a ir a la Villa Olímpica, estamos preparando una actividad especial. Hace mucho que no tenemos una salida o algo así con los chicos, así que estamos preparando eso, por favor. Y en la noche a las 7:30, normal el servicio juvenil. El día domingo, bueno, nuestros servicios regulares a las 8, a las 10:30, y en la noche a las 7. ¿Sí? En la tarde también tenemos otra actividad, igual parte de JB, a las 3:30 tienen que estar acá los chicos, los corredores, ¿no? Así que vamos a tener un tiempo especial en la casa del hermano Juan Pablo, así que también pedimos sus oraciones por ese tiempo. No sé si me estoy olvidando algo, creo que no.
Bueno, entonces vamos a orar, por favor, si puede acercarse a alguien y orar, ¿no? Si hay alguna necesidad que tuviesen por algunos hermanos también, bueno, podamos estar orando por ellos, ¿sí? Nada más, queridos hermanos, que Dios les bendiga y hasta el fin de semana, Dios mediante. Bajó, porque en mí pensó, en mis culpas pagó. Aquel que su vida dio, que por amor cayó, porque un clavo cruel su mano atravesó. Aquel que hombre sanó, que tempestades calmó, que su sangre vertió, dijo que volvería otra vez. Y si no creyera que él volverá, van a ser entonces mi fe. Mi vida sería una casa sin luz si no tuviera esperanza en él. Consigo me llevará, allá un lugar me tendrá. Muchos iremos con él si creemos que él volverá. Aquel que una vez bajó, porque en ti pensó, él tus culpas pagó. Aquel que su vida dio, que por amor cayó, porque un clavo cruel su mano atravesó. Aquel que hombre sanó, que tempestades calmó, que su sangre vertió, dijo que volvería otra vez. Y si no creyera que él volverá, vana sería entonces mi fe. Mi vida sería una casa sin luz si no tuviera esperanza en él. Consigo me llevará, allá un lugar me tendrá. Muchos iremos con él si creemos que él volverá. Aquel que una vez bajó, porque en mí pensó, él mis culpas pagó. Él vendrá otra vez, si por mí vendrá, él lo prometió.